Ah, Ok, hermanos, vamos a orar juntos para iniciar el culto de hoy. Oremos. Nuestro Padre, Dios grande y misericordioso, creaste todas las cosas y a nosotros te damos alabanza y gloria por tu infinito poder y sabiduría. Y te agradecemos por tu inmenso amor de salvarnos a nosotros. Enviaste a tu unigénito al mundo, cargaste todos nuestros pecados sobre él y lo entregaste hasta el gran sufrimiento y muerte de la cruz. Para rescatarnos a nosotros, sacrificaste a tu amado Hijo. Por ello, Jesucristo, tú eres nuestro Salvador, también Señor. Somos tuyos. Por eso queremos vivir el resto de nuestra vida con el corazón agradecido por tu beneficio. Guíanos, por favor, a vivir dignamente, recibiendo y cumpliendo tu enseñanza. Ayúdanos a tener el corazón humilde y la conciencia limpia, el anhelo de salvar a muchas almas. Haznos darnos cuenta primero nuestros propios errores antes de criticar a los demás. Sabemos bien que tú, nuestro Señor, vendrás pronto. Deseamos que toda nuestra familia reciba la salvación antes de este día y que podamos recibirte sin remordimiento. Bendice a los hermanos varones para que sean las columnas firmes de la iglesia y puedan enseñar tu palabra a los demás. También, Señor, cuida a nuestras hermanas madres para que tengan salud y paz para servirte a ti y a la iglesia. Y, Señor, bendice nuestros jóvenes, adolescentes y niños para que crezcan bien en la fe y sean tus obreros. Son el futuro de nuestra iglesia. También te rogamos que brindes tu poder de cura a los hermanos que están enfermos y consueles a los desalentados. Hoy estamos delante de tu presencia, esperando tu palabra. Por favor, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para entender bien lo que Dios nos quiere decir. Encomendamos este culto de hoy a tu santa voluntad. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Ah, Muy bien, hermanos. Busquemos Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos 4, solo un versículo 25. Marcos 4, versículo 25. Leamos juntos. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. El título de la palabra de hoy es: al que tiene, se le dará, número 2, ¿no?
Aprendimos esta palabra el domingo pasado y como no pude acabarlo todo, hoy vamos a continuar la segunda parte. Al que tiene tal cosa, se le dará. Y al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Quizá podríamos pasar por alto este versículo sin sentir nada, pero si pensamos profundamente, ¿qué es lo que tiene y lo que no tiene? Podremos recibir una enseñanza muy importante. Aquí se le, se le dará, significa se le dará más bendiciones, ¿no? Y recibirá más gracia y amor de Dios. Por otro lado, se le quitará, significa que se le podría quitar hasta la bendición que ya había recibido antes. Peor aún, recibirá el castigo de Dios. Quiere decir que si tenemos lo que va en este espacio, será una cierta condición para recibir la bendición de Dios. Y si no, será una razón por la cual seremos reprendidos grandemente. En la primera clase del domingo pasado, les presenté 3 cosas que debemos tener, ¿no? En primer lugar, la palabra adecuada que va aquí, según el contexto, es oídos para oír. Mire, vamos a ver este versículo desde 23. Mire, versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y luego, en versículos 25, al que tiene. ¿Tiene qué? Tiene oídos para oír. Oídos para oír no se refiere a la capacidad de oír sonidos, sino la capacidad de saber honrar la palabra del Señor y conocer su valor y majestad. Es poder distinguir la palabra verdadera y la voluntad de obedecerla. Y segundo, el corazón humilde. Al que tiene el corazón humilde, se le dará. Y al que no tiene el corazón humilde, se le quitará. Vamos a leer juntos Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Leamos juntos. Pero el Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Dios dio claramente que dará su gracia a los humildes. Al que tiene el corazón humilde, se le dará mucha bendición. Y al que no tiene el corazón humilde, se le quitará. Y tercero, lo que es conveniente para ir a este espacio puede ser amor a Dios. Amor a Dios. Dios dijo, Proverbios capítulo 8, versículo 17. También leamos juntos. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dios concede mayor gracia a los que lo aman. Esto es justicia. Pero lo más importante en amar a Dios es que no debe ser solo de palabra o de boca, sino que este amor tiene que manifestarse en acción. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debido a esto,
Vamos a reflexionar si realmente amamos a Dios o no. Como quieren leer la carta de parte de su amado, ¿cómo tratamos la Biblia, que es la carta de Dios? Y cómo quieren conversarse entre amados, ¿cómo conversamos con Dios? Y así como desean hacer lo que su amado quiere y se esfuerzan en dejar lo que no le gusta, ¿cuánto nos estamos esforzando en hacer lo que Dios quiere y en alejarnos del pecado? Además, el que ama a Dios, obviamente, ama la casa de Dios también, ¿no? La casa de Dios es la iglesia. Hasta aquí aprendimos el domingo pasado. Hoy, continuando lo de la semana pasada, vamos a pensar en tres cosas más que debemos tener. Quiero presentarles la cuarta cosa, es temer a Dios o temor de Dios. Al que tiene temor de Dios, se le dará, y al que no tiene temor de Dios, se le quitará. Busquemos Salmos capítulo 31. Salmos 31. Salmo 31. Salmos capítulo 31, versículo 19. Lentamente leamos juntos. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres, para los que te temen. Temer a Dios es, primero, reconocer cuán alto es Él, cuán alto es Dios. Pensemos, si nosotros estáramos en pie ante el rey o un juez del mundo, obviamente tendríamos miedo, ¿no? Más común que esto, también tememos al jefe del trabajo o a las policías, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos nos pueden dar algunos beneficios o desventajas. ¿Es cierto? Entonces, si reconocemos correctamente que Dios es realmente alto y que Él tiene la autoridad y poder de darnos la bendición real, no solo lo deberíamos amar, sino que, por supuesto, temerlo. Dios es alto. Más exactamente, Él es el Altísimo. Vamos a ver Génesis capítulo 14. Génesis 14. Génesis 14, versículo 18. Génesis 14, versículo 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. En realidad, ese sacerdote Melquisedec era Jesucristo. Sacó pan y vino. Se refiere a la carne y la sangre de nuestro Señor Jesús. Y versículo 18, leamos juntos. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra.
La expresión el Altísimo se repite más de 50 veces en toda la Biblia y esta es la primera de las que aparece. Cuando Abraham ganó en la guerra y regresaba a la casa, el sacerdote Melquisedec lo recibió y lo bendijo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Dios es el Altísimo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es el Altísimo? Porque Él es creador de los cielos y la tierra. Creador. Creador significa que Él es el origen y el Señor de todas las cosas. Amados hermanos, la razón por la que debemos temer a Dios es, primero, porque Él es el Altísimo y porque podemos vivir solo por su gracia y bendición. ¿Sabe? En realidad, Dios no está obligado a bendecir a los hombres. ¿Qué opinan? Dar y no dar la bendición es su autoridad. Además, no da solo el bien, ¿sabe? Sino que también puede dar el mal. Es cierto. Lamentaciones capítulo 3, versículo 38 dice, leamos juntos, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, de la boca del Altísimo sale lo bueno y lo malo también. Creo que ustedes sabrán. El contenido que ocupa el mayor volumen de la Biblia es la historia del pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué nos enseña su historia? Que obedecer a Dios es el camino de recibir la bendición y desobedecer a Dios el camino de la maldición. Vamos a recordar, el que tiene temor de Dios se le dará mucha bendición. Y al que no tiene temor de Dios se le quitará aún lo que tiene. Personalmente, en la Biblia me gusta mucho el libro de Deuteronomio. Ese libro es la palabra que Moisés dejó justo antes de morir, sin poder entrar a la tierra de Canaán. En ese libro está escrita la sabiduría que Moisés había comprendido en toda su vida y la palabra que quería enseñar por último a su amado pueblo. ¿Qué quiso decir Moisés en Deuteronomio? Busquemos. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 1 y 2. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Lentamente leamos juntos. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El que teme a Dios obedece su palabra, y el que desprecia a Dios la desobedece. Temas a Jehová tu Dios para que
los pongáis por obra. Y versículo 3, el siguiente versículo, 3, leamos juntos. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Miren bien, hermanos, estas promesas y enseñanzas no son solo para el pueblo de Israel, sino que también es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a nosotros, ¿no? Y es el corazón de Dios que desea bendecirnos. Pero, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Temas a Jehová, tu Dios, para que los pongáis por obras. Mire, temer a Dios es honrar su palabra y vivir según sus mandatos. Entonces, para que te vaya bien. También, versículo 18, Deuteronomio capítulo 6, versículo 18 y 19. Leamos juntos. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Debes reconocer que los ojos de Dios siempre nos están mirando. Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar y mirando a los malos y a los buenos. Repíteme, por favor. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aquí dice, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Cuando tememos sus ojos, muy naturalmente vivimos más honesta y rectamente. Amén. Lamentablemente, creo que no son pocos los adolescentes y jóvenes que ven fotos y videos pornográficos. Si sus padres o yo les viéramos detrás de ustedes, seguramente no harían eso. Pero lo que realmente debemos temer no son los ojos de otras personas, hombres, sino los ojos de Dios que nos están mirando en todo lugar, en todo tiempo. ¿Acaso quieres presumir ante los demás de lo que sabes? ¿O quieres parecer como que tienes buena fe? Más que el conocimiento y el elogio de otros, lo más valioso es cómo estamos viviendo ante los ojos de Dios y cómo nos juzgará Él. Para que te vaya bien, vamos a temer los ojos de Dios. Capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5. Deuteronomio capítulo 8, versículos 5 y 6. Veamos. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo
Así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, temiéndole. Castiga. En otra palabra, disciplina, ¿no? Dios ciertamente disciplina a sus hijos, ¿sabe? No solo reprende de palabras, sino que puede ser demasiado severa su disciplina. Por ejemplo, si usamos mal nuestro cuerpo, podríamos llegar a tener una enfermedad o lesión. Es cierto. Si usamos mal nuestra riqueza, podríamos sufrir un gran daño o fracaso económico. ¿Sabe? Nuestro negocio e incluso nuestra familia también podrían ser castigados. Por eso, hermanos, si estamos sufriendo dificultades, vamos a pensar, reflexionar profundamente que podría ser por la disciplina de Dios. Es cierto. Capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 hasta 13. Deuteronomio capítulo 10, los versículos 12 y 13. Leamos juntos. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? ¿Qué pide? ¿Acaso Dios nos pide dinero? No. Temas a Jehová, tu Dios. Temer a Dios. Quiero que ustedes lean cuidadosamente el libro de Deuteronomio. ¿Saben? Moisés siempre puso el temor a Dios delante del amar a Dios. Aquí también, temer a Dios, tu Dios, y luego lo ames. Temer a Dios, amar a Dios. También la evidencia de temer a Dios es andes. Andes significa vivir, ¿no? Vivir en todos sus caminos. Es decir, obedecer su enseñanza. Entonces, su resultado es tener prosperidad. Tener prosperidad. Hermanos, aquí, en el lugar de Israel, vamos a leer esta palabra una vez más, poniendo nuestro propio nombre. Ahora, pues, José, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Temer a Dios y andar en todos sus caminos y lo amo. Y sirvo a Jehová tu Dios. Al que tiene temor de Dios, se le dará. Y al que no tiene temor de Dios, se le quitará. Ahora vamos a ver Proverbios. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1.
El libro de la sabiduría Proverbios, desde el capítulo 1, enfatiza el temor de Jehová, ¿no? Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Capítulo 8, capítulo 8, capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Leamos juntos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrece el mal. ¿Por qué? Él aborrece el mal. Por el contrario, la evidencia de no temer a Dios es acercarse al pecado. Vamos a reflexionar. De verdad, si detestamos el pecado o no, si somos soberbios o humildes. ¿Y qué palabras salen de nuestra boca? La diferencia varía dependiendo de si realmente tememos a Jehová o no. El que no teme a Dios no abandona el pecado. Poco a poco se convierte en una persona hipócrita. Al que no tiene temor de Dios, se le quitará. Es una palabra muy temible. ¿Por qué será así? Aunque sea un cristiano renacido, salvo, si no teme a Dios, vivirá cada vez más una vida mentirosa e hipócrita. Incluso podrá cometer adulterio y engañar a la iglesia. El temor de Dios es muy importante para nuestra vida cristiana, ¿no? Capítulo 14, capítulo 14, Proverbios 14, versículo 27. Proverbios 14, versículo 27. Leamos juntos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Una vez más, por favor. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es cierto. También capítulo 16, versículo 5. Proverbios 16, versículo 5 al 7. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrie el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Miren, estudiar, aprender muchos versículos de la Biblia y orar bastante, tales cosas también obviamente son importantes. Sin embargo, realmente, la primera manera de alejarnos del pecado y vivir rectamente es, respóndame por favor, por el temor de Dios. Especialmente, por favor, quiero que mis amados jóvenes recuerden esto. Deben temer a Dios. Eso es
una manera de poder guardar sus corazones y vidas. Y es el camino de la bendición. Después de recibir la salvación, nuestra fe debe crecer aprendiendo la palabra de Dios. Pero lo que tenemos que comprender más profundamente es el temor de Dios. Una vez más, por favor, debemos temer a Dios. Capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Proverbios 22, versículo 4. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Dos veces leamos juntos. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Creo que muchos hermanos saben esta palabra. A pesar de que debemos trabajar duro, estudiar y preparar bien para el futuro. Es verdad, sin la ayuda y la gracia de Dios no podemos obtener nada. ¿Quieres ganar riqueza, honra, vida y salud? Entonces, la manera es la humildad, el temor de Dios. El que tiene el corazón humilde y temor de Dios se le dará riquezas, honra, vida y otras más bendiciones. Vamos a ver. Salmos capítulo 128. Salmo capítulo 128. Por favor, memoricen este versículo durante esta semana. Salmos 128, versículo 1 y 2. Salmos 128, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurados serás y te irá bien. Amén. Mire, este versículo, ¿qué quiere decir? Al que tiene temor de Dios, se le dará mucha bendición. Y al que no tiene temor de Dios, se le quitará. Y quiero presentar lo quinto que va en este espacio. Es deseo de ganar la recompensa de Dios. Deseo de ganar la recompensa de Dios. Mire, al que tiene el deseo de ganar la recompensa, se le dará. Busquemos Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19, versículo 26. Lucas capítulo 19, versículo 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Sabe? La palabra principal de hoy es Marcos capítulo 4, ¿no? Versículo 25. Pero en Lucas también Jesús dijo la misma palabra. Yo os digo, ahora también
nuestro Señor nos está diciendo que a todo el que tiene se le quitará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Ahora vamos a ver de qué está hablando Jesús. Él añadió esta palabra. Mire, vamos a ver del versículo 12. Lucas capítulo 19, recordando versículo 26. Ahora vamos a ver del versículo 12. ¿Ok? Versículo 12. 12 y 13. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, y les dio 10 minas, y les dijo, negocia entre tanto que vengo. En esta parábola, un hombre noble se refiere a Jesús, quien prometió volver después de ir a la diestra de Dios. Al partir de viaje, ese hombre llamó a sus 10 siervos y les dio una mina a cada uno una mina, y les mandó negociar entre tanto que vengo con ella, con una mina. ¿Okay? Negociar significa ganar más lucro. ¿Ok? ¿Saben? Una mina equivale aproximadamente en nuestra época al salario de un trabajador normal de 3 meses. ¿Ok? El salario de 3 meses. ¿Cuánto será más o menos? Entonces, estos siervos debían trabajar duro para ganar más, según lo ordenado, hasta que su amo regresara. Versículo 15. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. ¿Sí? Lo más importante es cada uno, según sus obras, según sus hechos. Nosotros también, amados hermanos, estaremos delante del tribunal de Cristo y recibiremos según lo que hemos hecho cada uno. Entre ellos, un siervo ganó 10 minas de una, ¿okay? Y otro ganó 5 minas más. Versículo 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, el Señor dio a su siervo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a el Señor dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. En verdad, puede imaginar, ellos recibieron una recompensa incomparablemente mayor que el trabajo que habían hecho. ¿No están de acuerdo? Compárenlo bien. ¿Cuánto vale una mina? Es igual que el sueldo de 3 meses, nada más, ¿ok? ¿Cuánto ganan ustedes mensualmente? Supongamos que 1,000 soles. Entonces, cada uno de los 10 siervos había recibido de su señor 3,000 soles, un poco más. Luego trabajaron y un siervo le devolvió al señor 30,000 soles. ¿Sí? De 3,000 ganó 30,000 soles. ¿Y con qué pagó el señor a este siervo?
10 ciudades. 10 ciudades. Recompensó una ciudad por una mina. ¿Cuánto vale una ciudad? ¿Qué quiere decir esto? La gloria y la recompensa que recibiremos del Señor en el futuro, en el cielo, serán incomparablemente más grandes que nuestro trabajo y sacrificio en esta tierra. Amén. Pero, versículo 20, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, una mina nada más, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Mire, ¿qué mandó el Señor que hiciera al darle una mina antes de irse? ¿Guarda? No, negociar, negociar. Pero este siervo perezoso, ni siquiera pensó en negociarlo, tampoco hizo el mínimo esfuerzo. Al final, le fue quitada la mina que tenía. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, se le quitará, aún lo que tiene. ¿Entiende? Versículo 24. Y dijo, el Señor dijo a los que estaban presentes, quítale. ¿De quién? Del siervo perezoso, ¿no? Quítale la mina y darla al que tiene las 10 minas. ¿Sí? El siervo que ya ganó las 10 minas, en realidad tenía el deseo de ganar la recompensa. Por eso, trabajo duro. Pero al contrario, como el siervo perezoso no tenía el deseo de ganar la recompensa, no trabajo. ¿Ok? Y al final le fue quitada hasta la única mina que tenía. ¿Hasta que entiende? Lucas capítulo 19, versículo 4 y luego versículo 26. Leamos juntos. Pues yo os digo que a todo el que tiene que el deseo de ganar la recompensa se le dará. Mas al que no tiene que el deseo de ganar la recompensa, aún lo que tiene. Mire, esa persona ya tenía una mina, pero quitarle la mina. Aún lo que tenía, aún lo que tiene, se le quitará. En esta parábola, el Señor dijo a sus siervos que negociaran. Obviamente, ese Señor representa a Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos a pensar, amados hermanos, ¿qué negocio quiere nuestro Señor Jesús que hagamos nosotros? ¿Qué negocio? No es el negocio para ganar dinero, sino para ganar las almas. ¿No están de acuerdo? El negocio de nuestro Señor es ganar las almas. Por ende, podemos decir que el deseo de ganar la recompensa es igual que el deseo de ganar las almas. También, ¿sabe? Una mina que recibieron sus siervos se refiere, puede ser el evangelio de salvación, ¿no? Ya nosotros, como los siervos, recibimos una mina, la vida eterna y el evangelio de salvación. Vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 9.
Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 16 al 18. Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que, predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. El apóstol Pablo, esperando la recompensa eterna, de alguna manera, quería salvar al menos un alma más. Predicó el evangelio con todas sus fuerzas. Por este anhelo, Dios lo usó muy valiosamente y grandemente. Y Él es digno de recibir el premio más glorioso. Recordemos, al que tiene el deseo de ganar las almas, se le dará. Y al que no tiene el deseo de ganar las almas, se le quitará. Vamos a reflexionar, amados hermanos. Para ganar, ¿qué cosa vivimos? Para ganar, ¿qué cosa vivimos? Mire, debemos comer, estudiar, debemos trabajar y mantener nuestra salud. Pero no vivimos para comer. Es cierto, ¿no? Ni vivimos para estudiar, ni vivimos para trabajar. Entonces, ¿cuál es el propósito de su trabajo? ¿Es solo para ganar dinero? Debemos tener un propósito claro para lo que vivimos. Un hermano dio este testimonio. Decidí vivir para lo eterno, para lo eterno. Entonces, ¿qué es lo eterno? Decidí vivir para lo eterno. Dios es eterno. La palabra de Dios es eterna. Y el alma del hombre es eterna. Decidí vivir para lo eterno. ¿Okay? Vamos a ver. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17. Lentamente, todos leamos juntos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los estudiantes, por favor, deben estudiar diligentemente.
Por favor, mirando el premio de Dios, deben estudiar duro para ser usados por Dios y para ganar otras almas. ¿Acaso no tienes tiempo para pasar tu precioso tiempo en cosas vanas, ¿no? Y no destruyas tu preciosa alma por pornografías o juegos electrónicos. Los que trabajan tienen que trabajar diligentemente, pero vamos a tener un propósito verdadero de nuestro trabajo. ¿Qué voy a hacer con este dinero que ganaré? ¿Cómo glorificaré a Dios? ¿Y a quién voy a salvar en este lugar? Si vives sin propósito o con un propósito momentáneo que pasará, eventualmente su vida resultará en vano. Vamos a poner el propósito de nuestra vida en lo que no pasará. Dios es eterno. Su palabra es eterna y el alma del hombre es eterna. Y el trabajo para cumplir la voluntad de Dios será eterno. Y nuestro servicio para la iglesia será eterno. Su recompensa permanecerá para siempre. Jim Elliot, Jim Elliot, el misionero que murió predicando en la selva de Ecuador, dejó esta palabra. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Quiere decir, sacrificar para ganar lo que es eterno. Esa persona es sabia. Es verdad. En las escaleras de nuestra iglesia está este dibujo y versículo. Quiero que lo vean bien y lo memoricen mientras suben y bajan por las escaleras. Apocalipsis 22, versículo 12. Leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. He aquí, yo vengo pronto. Mis amados hermanos, nuestro Señor vendrá pronto y Él nos va a recompensar con su galardón inescrutable. Vamos a trabajar un poco más por Él. Por último, les presento una cosa más que es conveniente que vaya en este espacio. Es constancia, fidelidad. Mire, todos los puntos que me he mencionado antes son importantes, pero si uno no tendría la constancia, ellos no tendrán ningún sentido. Quiere decir, miren hermanos, aunque antes tenía oídos para oír, antes era humilde, antes amaba a Dios y le temía y hasta trabajaba mucho para ganar la recompensa, pero solo antes y ahora no. Entonces, ¿qué valor tendrían estas cosas cuando estemos ante el Señor? La constancia significa mantener bien la vida cristiana, estar firme en la fe y permanecer en el Señor hasta el fin.
Busquen por favor Malaquías. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, versículo 4 al 6. Malaquías capítulo 2, versículo 4 al 6. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz, en justicia anduvo conmigo, y muchos hizo apartar de la iniquidad. Aquí, temor, humildad. He preguntado varias veces acerca de este versículo a muchos hermanos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Estas palabras son un elogio de Dios a los levitas o un reproche. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le parece? ¿Es un elogio o un reproche? A simple vista, por favor, a simple vista parece un elogio. Sin embargo, en verdad, fue un reproche de Dios para los levitas, porque solo está diciendo que hicieron bien así antes, en el pasado, pero ahora no. Dios estaba lamentando de esto. Leyéndolo de nuevo en otra versión, quiero que piensen bien. Nueva versión internacional. Entonces sabrán que les he dado este mandato a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él era de vida y de paz, y se las di. Era también de temor. Él me temió y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, y en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. ¿Qué le parece, amados hermanos? Lo que esperaba Dios de los levitas era a fin de continúe mi pacto con Levi. Continúe. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el final, ¿no? Sin embargo, lo lamentable es, miren bien, era, antes temió, antes mostró, había, no se encontraba, caminó, apartó. ¿Qué significa? ¿Qué significan estas palabras, estos verbos? Antes, sí, Leví hizo estas buenas obras, pero ahora no. Dios está reprochándolo de este punto. No solo antes, sino hasta el final. Ahora. Por el contrario, podemos ver al apóstol Pablo que fue diferente. Recordando estas palabras de Malaquías, vamos a ver Segunda de Timoteo capítulo 4.
Segunda de Timoteo capítulo 4. Miren, segunda de Timoteo es la última carta del apóstol Pablo y la escribió en la cárcel de Roma unos días antes de que fuera decapitado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7 al 8, leamos juntos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla. Creo que ustedes saben la diferencia entre he peleado y peleé. ¿Son iguales? He peleado y peleé o peleaba. He peleado significa que antes peleó, ¿no? Y también hasta ese mismo momento ha seguido peleando sin parar. De la vida de Pablo tenemos que aprender sobre la importancia de la constancia. ¿Ok? Mire, también a todos los que aman su venida. ¿Cuándo vendrá Él? ¿Cuándo vendrá? Debido a que no sabemos exactamente cuándo vendrá el Señor, aquellos que realmente esperan su venida pelean la buena batalla constantemente, ¿no? Siguen corriendo la carrera de vida y se esfuerzan en guardar su fe hasta el final, ¿no? He peleado la buena batalla, he guardado la carrera, he guardado la fe. Si vivimos así en esta tierra, ciertamente recibiremos la corona de gloria. Al que tiene constancia, se le dará. Y al que no tiene constancia, se le quitará. Vamos a ver. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 14. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Leamos juntos. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Retengamos firme nuestra confianza del principio, nuestra fe, hasta el fin. Lamentablemente, había muchos hermanos que hablaban bien, hacían servicio, incluso oraban bien delante de los otros hermanos, pero dejaron de venir a la iglesia. No puedo saber exactamente si son realmente salvos o solo de boca, pero puedo decir confiadamente que si son salvos, al menos podrán ir al cielo según la promesa del Señor, pero van a recibir mucha vergüenza y gran reproche ante el Señor y los ángeles, ¿no? Entre ellos
Alguno podría decir así, no, yo solamente no asisto a la iglesia nada más, pero sigo orando a Dios, creo en Él, leo la Biblia en la casa, yo ando con el Señor. Sin embargo, de verdad, esto es su propio pensamiento incorrecto y una excusa no más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? También dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el libro de Apocalipsis enfatiza repitiendo 7 veces esta palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, estando alejado de la iglesia, si dice que está en el Señor, es una equivocación. Amados hermanos, no importa mucho cómo era antes. ¿No están de acuerdo? No importa mucho cómo era antes, sino lo más importante es cómo está ahora nuestra vida cristiana. Hasta el final. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Leamos juntos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar hasta el fin, hasta que el Señor venga. Nuestro Señor es fiel, por eso imitarlo y nuestra fe y nuestra forma de vivir deben ser fieles. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Apocalipsis 2, versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Muy bien. Deseo que podamos recibir esta alabanza del Señor, ¿no? Yo conozco, el Señor dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia y tus obras. Pero una cosa más se necesita. Versículo 25. Versículo 25. Leamos juntos. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, lo que estamos haciendo, vamos a retenerlo hasta que el Señor venga. Hasta ahora, amados hermanos, hemos trabajado para el Señor, ¿no? Es decir, tenemos algo que será recompensado. Entonces, debemos retenerlo y seguir haciéndolo constantemente hasta que nuestro Señor venga. Durante 2 prédicas hemos aprendido la palabra con el título de al que tiene se le dará. Quiere decir,
para recibir la bendición de Dios y para ser prosperados por la gracia del Señor y para recibir el galardón del Señor, debemos tener oídos para oír, el corazón humilde, amor a Dios, temor de Dios, deseo de ganar la recompensa y la constancia, ¿no? Mire, al que tiene oídos para oír, el corazón humilde, amor a Dios, temor de Dios, deseo de ganar la recompensa y la constancia, se le dará mucha bendición. Quiero que todos nosotros, amados hermanos, por favor, todos nosotros vivamos de esa forma y recibamos mucha bendición de Dios. Puede haber otras cosas que va en este espacio. Ustedes mismos, por favor, piensen y busquen, ¿no? Al que tiene, ¿qué cosa se le dará? Especialmente, quiero enfatizar la constancia, ¿no? Por último, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Leamos juntos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis amados hermanos, más que trabajar mucho para el Señor, en realidad, permanecer en Él es mucho más valioso. Y lo más importante es guardar firmemente nuestra fe hasta el fin. Definitivamente, permanecer en el Señor y permanecer en la iglesia es lo mismo. El diablo es muy poderoso y astuto. Él siempre nos ataca para alejarnos de la iglesia con los pecados y problemas. Vamos a estar firmes y constantes en el Señor y en su iglesia, en su palabra, y vamos a trabajar poco más para ganar las almas. Muchas gracias, hermanos, por su presencia. Vamos a terminar. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por la vida y la enseñanza que nos has dado hoy. Tenemos la preciosa promesa de que perdonaste todos nuestros pecados en Cristo y que ya no los recuerdas y somos justificados para siempre por la sangre de nuestro Señor Jesús. Padre misericordioso, tenemos la convicción de que la salvación que recibimos en Cristo jamás se pierde y tenemos la libertad eterna de la condenación. Pero esto no quiere decir que viviremos pecando libremente, sino que vamos a servirte más a ti, recordando tu gracia para pagar tu gran beneficio para con nosotros.
Amado Señor, por favor, guarda la fe, salud, paz y familia de todos los hermanos y que nadie se caiga en estos últimos tiempos. Aunque estamos pasando un tiempo difícil, ayúdanos a esforzarnos en la obra de salvar y levantar a las almas alrededor de nosotros. Danos el entendimiento para dejar las cosas vanas y para seguir tu voluntad. Y ayúdanos para que no nos rindamos, sino que soportemos bien toda angustia y andemos santa y piadosamente en nuestras vidas. Y Señor, sabemos bien, tú vendrás muy pronto. Guíanos a seguir bien tu santo camino para estar de pie delante de tu presencia gloriosamente. Agradeciéndote a ti por este tiempo precioso. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hermano Jorge, adelante, por favor.